Paulo Coelho. Brida. Octava parte. El mago esperó a que Brida desapareciese de la carretera. Había un autobús de regreso a Dublín en la próxima media hora, y no tenía por qué preocuparse. Después, fue hasta el jardín y ejecutó el ritual de todas las noches. Estaba acostumbrado a hacer aquello, pero a veces necesitaba mucho esfuerzo para alcanzar la concentración necesaria. Hoy estaba particularmente dispersivo. Cuando acabó el ritual, se sentó en el umbral de la puerta y se quedó mirando al cielo. Pensó en Brida. Podía verla en el autobús, con el punto luminoso en el hombro izquierdo, que solo él era capaz de reconocer, porque ella era su otra parte. Pensó cuán ansiosa debía estar por concluir una búsqueda que había empezado el día de su nacimiento. Pensó en cómo estaba fría y distante desde que llegaron a su casa, y cómo aquello era una buena señal. Significaba que estaba confusa con sus propios sentimientos. Se estaba defendiendo de lo que no podía comprender. Pensó también, con cierto temor, que estaba enamorada. No existen personas que no consigan encontrar su otra parte, Brida, dijo el mago, en voz alta, a las plantas de su jardín. Pero en el fondo se dio cuenta de que también él, a pesar de conocer desde hacía tantos años la tradición, necesitaba aún reforzar su fe, y estaba hablando para sí mismo. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos cruzamos con ella y la reconocemos, continuó. Si yo no fuese un mago, y no viese el punto en tu hombro izquierdo, tardaría un poco más en aceptarte. Pero tú lucharías por mí, y un día yo percibiría el brillo en tus ojos. Soy un mago, no obstante, y ahora soy yo quien necesita luchar por ti. Para que todo mi conocimiento se transforme en sabiduría. Permaneció mucho tiempo mirando la noche y pensando en Brida en el autobús. Hacía más frío que de costumbre, el verano iba a acabar en breve. Tampoco existe riesgo en el amor, y tú aprenderás esto por ti misma. Hace millares de años que las personas se buscan y se encuentran. Pero, de repente, se dio cuenta de que podía estar equivocado. Había siempre un riesgo, un único riesgo. Que una misma persona se cruzase con más de una otra parte en la misma encarnación. Esto también sucedía desde hacía milenios. Invierno y primavera. Durante los 2 meses siguientes, Wicca inició a Brida los primeros misterios de la hechicería. Según ella, mujeres aprendían estos temas más rápidamente que los hombres, porque cada mes tenía lugar en sus cuerpos el ciclo completo de la naturaleza. Nacimiento, vida, muerte. El ciclo de la luna, dijo ella. Brida tuvo que comprar un cuaderno y dedicarlo especialmente a registrar todas sus experiencias psíquicas a partir de su primer encuentro. El cuaderno tenía que estar siempre actualizado, y debía tener en la tapa una estrella de 5 puntas, que asociaba todo lo que estaba escrito a la tradición de la luna. Wicca le contó que todas las hechiceras poseían un cuaderno como aquel, conocido como el Libro de las Sombras, en homenaje a las hermanas muertas durante 4 siglos de caza a las hechiceras. ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Tenemos que despertar el don. Sin él, todo lo que puedes conocer son los pequeños misterios. El don es tu manera de servir al mundo. Brida tuvo que reservar un rincón de su casa, que no usara mucho, para montar un pequeño oratorio con una vela encendida día y noche. La vela, según la tradición de la luna, era el símbolo de los 4 elementos y contenía en sí la tierra del pabilo, el agua de la parafina, el fuego que quemaba y el aire que permitía que el fuego quemase. La vela era también importante para recordar que había una misión que cumplir, y que ella estaba involucrada en aquella misión. Solo la vela debía quedar visible, el resto tenía que estar escondido dentro de un estante o de un cajón. Desde la Edad Media la tradición de la luna exigía que las brujas rodeasen sus actividades del máximo secreto. Varias profecías avisaban que las tinieblas retornarían al final del milenio. Siempre que Brida llegaba a casa y miraba la llama de la vela encendida, sentía una responsabilidad extraña, casi sagrada. Wicca le ordenó que siempre prestase atención al ruido del mundo. En cualquier lugar donde estés, puedes escuchar el ruido del mundo, dijo la hechicera. Es un ruido que no para nunca, que está presente en las montañas, en la ciudad, en los cielos y en el fondo del mar. Este ruido, parecido a una vibración, es el alma del mundo transformándose, caminando hacia la luz.
La hechicera debe estar atenta a esto, porque ella es una pieza importante en esa caminata. Wicca también explicó que los antiguos hablaban con nuestro mundo a través de los símbolos. Incluso aunque nadie estuviese escuchando, aunque el lenguaje de los símbolos hubiese sido olvidado por casi todos, los antiguos no paraban nunca de conversar. ¿Son seres como nosotros?, preguntó Brida, cierto día. Nosotros somos ellos. Y de repente entendemos todo aquello que descubrimos en las vidas pasadas, y todo lo que los grandes sabios dejaron escrito en el universo. Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que lanzó la semilla a la tierra. Duerme y despierta, de noche y de día, pero la simiente germina y crece sin que él sepa cómo. La raza humana bebe siempre de esta fuente inagotable, y cuando todos dicen que ella está perdida, encuentra una manera de sobrevivir. Sobrevivió cuando los monos expulsaron a los hombres de los árboles, cuando las aguas cubrieron la tierra. Y sobrevivirá cuando todos se estén preparando para la catástrofe final. Somos responsables del universo, por nosotros somos el universo. Cuanto más estaba a su lado, más notaba Brida lo bonita que era. Wicca continuó enseñándole la tradición de la luna. Mandó que hiciese un puñal de una hoja con filo a ambos lados, y que fuese irregular como una llama. Brida buscó en varios negocios, sin conseguir encontrar nada parecido. Pero Lorenz resolvió el problema pidiendo a un químico metalúrgico, que trabajaba en la universidad, que hiciera una hoja así. Después, él mismo talló un cabo de madera y le dio el puñal de regalo. Era su manera de decir que respetaba la búsqueda de Brida. El puñal fue consagrado por Wicca, en un ritual complicado que mezclaba palabras mágicas, dibujos con carbón en la lámina, y algunos golpes usando una cuchara de palo. El puñal debía ser utilizado como una prolongación de su propio brazo, manteniendo toda la energía del cuerpo concentrada en la lámina. Por eso las hadas usaban una varita mágica y los magos necesitaban una espada. Cuando Brida se mostró sorprendida por el carbón y la cuchara de palo, Wicca dijo que, en la época de la caza de brujas, las hechiceras se veían obligadas a utilizar materiales que pudiesen ser confundidos con objetos de la vida cotidiana. Esta tradición se mantuvo a través del tiempo en el caso de la lámina, del carbón y de la cuchara de palo. Los verdaderos materiales que los antiguos usaban se habían perdido por completo. Brida aprendió a quemar incienso y a utilizar el puñal en círculos mágicos. Había un ritual que estaba obligada a hacer cada vez que la luna cambiaba de fase. Iba hacia la ventana con una copa llena de agua y dejaba que la luna se reflejase en la superficie del líquido. Después hacía que su rostro se reflejase en el agua, de modo tal que la imagen de la luna quedase colocada en medio de su cabeza. Cuando estaba totalmente concentrada, hería el agua con el puñal, haciendo que ella y la luna se dividiesen en varios reflejos. Esta agua debía ser bebida inmediatamente y el poder de la luna, entonces, crecía dentro de ella. Nada de esto tiene sentido, comentó Brida, cierta vez. Wicca no le dio mucha importancia, también había pensado así, un día. Pero volvió a recordar las palabras de Jesús sobre las cosas que crecían dentro de cada uno sin que se supiese cómo. No importa si tiene sentido o no, añadió. Acuérdate de la noche oscura. Cuanto más hagas esto, más se comunicarán los antiguos. Primero, de una manera que tú no entiendes, es solo su alma que está escuchando. Un buen día las voces serán nuevamente despertadas. Brida no quería limitarse a despertar voces, quería conocer a su otra parte. Pero no comentaba tales asuntos con Wicca. Le había prohibido volver de nuevo al pasado. Wicca decía que esto era necesario en pocas ocasiones. Tampoco utilices cartas para ver el futuro. Las cartas sirven solo para el crecimiento sin palabras, aquel que está penetrando sin ser percibido. Brida tenía que abrir el tarot 3 veces por semana y quedarse mirando las cartas esparcidas. No siempre las visiones aparecían, y cuando aparecían, eran generalmente escenas incomprensibles. Cuando protestaba por las visiones, Wicca decía que estas escenas tenían un significado tan profundo que ella era aún incapaz de captarlo. ¿Por qué no debo leer la suerte? Solo el presente tiene poder sobre nuestras vidas, respondió Wicca. Cuando estás leyendo la suerte en la baraja, estás trayendo el futuro hacia el presente. Y esto puede causar serios daños.
El presente puede barajar tu futuro. Una vez por semana iban hasta el bosque, y la hechicera enseñaba a la aprendiz el secreto de las hierbas. Para Wicca, cada cosa en este mundo traía la firma de Dios, especialmente las plantas. Ciertas hojas se parecían al corazón, y eran buenas para las dolencias cardíacas, mientras que las flores cuya forma recordaba los ojos, curaban los males de la visión. Brida comenzó a percibir que muchas hierbas poseían, realmente, una gran semejanza con órganos humanos, y en un compendio sobre medicina popular que Lorenz consiguió prestado en la biblioteca de la universidad, descubrió investigaciones que indicaban que la tradición de los campesinos y hechiceras podía ser correcta. Dios colocó en los bosques su farmacia, dijo Wicca, un día en que las dos descansaban bajo un árbol, para que todos los hombres pudiesen tener salud. Brida sabía que su maestra tenía otros aprendices, pero es difícil descubrir esto, el perro nunca dejaba de a la hora correcta. Aún así, ya se había cruzado en la escalera con una señora, una joven casi de su edad y un hombre bien trajeado. Brida escuchaba discretamente sus pasos por el edificio y las antiguas tablas del suelo denunciaban el destino, el departamento de Wicca. Cierto día, Brida se arriesgó a preguntar sobre los otros discípulos. La fuerza de la brujería es una fuerza colectiva, respondió Wicca. Son diversos los dones que mantienen la energía del trabajo siempre en movimiento. Uno depende de otro. Wicca explicó que existían 9 dones, y que tanto la tradición del sol como la tradición de la luna se cuidaban de que atravesaran los siglos. ¿Qué dones son esos? Wicca le respondió que era perezosa, vivía preguntando todo, y que una verdadera bruja era una persona interesada en todas las búsquedas espirituales del mundo. Dijo a Brida que leyera más la Biblia, donde está toda la verdadera sabiduría oculta, y que buscase los dones en la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Brida buscó y descubrió los 9 dones. La palabra de la sabiduría, la palabra del conocimiento, la fe, la cura, la operación de milagros, la profecía, la conversación con los espíritus, las lenguas y la capacidad de interpretación. Fue solo ahí donde entendió el don que estaba buscando. La conversación con los espíritus. Wicca enseñó a Brida a bailar. Le dijo que tenía que mover el cuerpo de acuerdo con el ruido del mundo, la vibración siempre presente. No había ninguna técnica especial, bastaba con realizar cualquier movimiento que le 87 pasase por la cabeza. Incluso así, Brida tardó un tiempo en acostumbrarse a actuar y danzar sin lógica. El mago de Folk te enseñó sobre la noche oscura. En las dos tradiciones que, en verdad, son una sola, la noche oscura es la única manera de crecer. Cuando uno se sumerge en el camino de la magia, el primer acto es entregarse a un poder mayor. Vamos a enfrentarnos con cosas que jamás podremos entender. Nada tendrá la lógica a la que estamos acostumbrados. Vamos a comprender cosas solo con nuestro corazón, y esto puede asustarnos un poco. El viaje parecerá, durante mucho tiempo, una noche oscura. Toda búsqueda es un acto de fe. Pero Dios, que es más difícil de entender que una noche oscura, aprecia nuestro acto de fe. Y toma nuestra mano y nos guía a través del misterio. Wicca hablaba del mago sin ningún rencor ni pena. Brida estaba equivocada, ella nunca había tenido una relación amorosa con él. Estaba escrito en sus ojos. Tal vez la irritación de aquel día hubiese sido únicamente a causa de la diferencia de los caminos. Brujos y magos eran vanidosos, y cada uno quería probar al otro que su búsqueda era más acertada. De repente, se dio cuenta de lo que había pensado. Wicca no estaba enamorada del mago, a causa de sus ojos. Ya había visto películas que hablaban de este tema. Libros. Todo el mundo sabía reconocer los ojos de una persona enamorada. Solo consigo entender las cosas simples después de que me enredo con las complicadas, pensó para sí. Quizá un día pudiese seguir la tradición del sol. 88 El otoño ya estaba en su plenitud y el frío empezaba a hacerse insoportable, cuando Brida recibió una llamada telefónica de Wicca. Vamos a encontrarnos en el bosque. De aquí a 2 días, en la noche de luna nueva, cuando falte poco para anochecer, fue todo lo que dijo. Brida se pasó los 2 días pensando en el encuentro. Hizo los rituales de siempre, danzó el ruido del mundo. Preferiría que fuese una música, pensaba, siempre que tenía que bailar.
pero ya estaba casi acostumbrándose a mover su cuerpo según aquella extraña vibración, que conseguía percibir mejor durante la noche, o en los lugares silenciosos, como las iglesias. Wicca había dicho que, al danzar la música del mundo, el alma se amoldaba mejor al cuerpo y las tensiones disminuían. Brida comenzó a fijarse cómo las personas caminaban por las calles sin saber dónde colocar las manos, sin mover las caderas y los hombros. Tuvo ganas de explicar a todos que el mundo tocaba una melodía. Si bailasen un poco esta música, dejando apenas al cuerpo moverse sin lógica algunos minutos al día, se sentirían mucho mejor. Aquella danza, no obstante, era de la tradición de la luna y solo las hechiceras la conocían. Debía haber algo semejante en la tradición del sol, aun cuando a nadie le gustase aprenderla. No conseguimos convivir con los secretos del mundo, decía Lorenz. Y, sin embargo, todos ellos están frente a nosotros. Quiero ser una hechicera para conseguir verlos. El día convenido, Brida se dirigió al bosque. Caminó entre los árboles, sintiendo la presencia mágica de los espíritus de la naturaleza. Hace 600 años, aquel bosque era el lugar sagrado de los sacerdotes druidas, hasta el día en que San Patricio había expulsado a las serpientes de Irlanda y los cultos druidas desaparecieron. Aún así, el respeto por aquel lugar pasó de generación en generación, y hasta hoy los habitantes de la aldea vecina respetaban y temían el lugar. Encontró a Wicca en el claro, vestida con su manto. Junto a ella habían 4 personas más, todas con ropas normales, y todas mujeres. En el lugar donde antes había notado las cenizas, una hoguera estaba encendida. Brida miró al fuego con un miedo inexplicable, no sabía si era a causa de la parte del Oni que traía dentro de sí, o si la hoguera era una experiencia repetida en otras encarnaciones. Llegaron otras mujeres. Había gente de su edad, y gente mayor que Wicca. Eran, en total, 9 personas. No convidé a los hombres hoy. Vamos a esperar el reino de la luna. El reino de la luna era la noche. Se quedaron alrededor de la hoguera, conversando de los asuntos más banales del mundo, y Brida tuvo la sensación de que había sido convidada para un té de comadres, diferente solo en el escenario. Cuando el cielo se cubrió de estrellas, no obstante, el ambiente cambió. No fue necesaria ninguna orden por parte de Wicca. Poco a poco, la conversación fue languideciendo y Brida se preguntó a sí misma si sería ahora cuando estaban reparando en la presencia del fuego y del bosque. Después de algún tiempo en silencio, Wicca habló. Una vez al año, en la noche de hoy, las brujas de todo el mundo se reúnen para rezar una oración y rendir homenaje a sus antepasados. Así lo manda la tradición. En la 10ª luna del año debemos reunirnos en torno a la hoguera, que fue vida y muerte de nuestras hermanas perseguidas. Wicca sacó de su manto una cuchara de palo. Aquí está el símbolo, dijo, mostrando la cuchara de palo a todas. Las mujeres permanecieron de pie y se dieron las manos. Entonces, levantándolas hacia lo alto, escucharon la oración de Wicca. Que la bendición de la Virgen María y de su Hijo Jesús caiga sobre nuestras cabezas esta noche. En nuestro cuerpo duerme la otra parte de nuestros antepasados. Que la Virgen María nos bendiga. Que nos bendiga porque somos mujeres, y hoy vivimos en un mundo donde los hombres nos aman y nos entienden cada vez más. No obstante, tenemos aún en el cuerpo la marca de las vidas pasadas y estas marcas duelen todavía. Que la Virgen María nos libre de estas marcas y apague para siempre nuestro sentimiento de culpa. Nos sentimos culpables cuando salimos de casa, porque estamos dejando a nuestros hijos para ganar su sustento. Nos sentimos culpables cuando nos quedamos en casa, porque parece que no aprovechamos la libertad del mundo. Nos sentimos culpables por todo, y no podemos ser culpables porque siempre estuvimos distantes de las decisiones y del poder. Que la Virgen María nos recuerde siempre que fuimos nosotras las mujeres, las que permanecimos junto a Jesús en el momento en que los hombres huyeron y negaron su fe. Que fuimos nosotras quienes lloramos mientras Él cargaba la cruz, que permanecimos a sus pies en la hora de la muerte, que fuimos nosotras las que visitamos el sepulcro vacío. Que no debemos tener culpa. Que la Virgen María nos recuerde siempre que fuimos quemadas y perseguidas porque predicábamos la religión del amor.
Mientras las personas intentaban parar el tiempo con la fuerza del pecado, nosotras nos reuníamos en las fiestas prohibidas para celebrar lo que aún había de bello en el mundo. A causa de esto, fuimos condenadas y quemadas en las plazas. Que la Virgen María nos recuerde siempre que, mientras los hombres eran juzgados en la plaza pública a causa de disputas de tierras, las mujeres eran juzgadas en la plaza pública a causa de adulterio. Que la Virgen María nos recuerde siempre a nuestras antepasadas, que tenían que vestirse de hombre, como Santa Juana de Arco, para cumplir la palabra del Señor. Y aún así, morimos en la hoguera. Wicca apretó la cuchara de palo con las dos manos y extendió sus brazos hacia adelante. Aquí está el símbolo del martirio de nuestras antepasadas. Que la llama que devoró sus cuerpos mantenga siempre encendidas nuestras almas. Porque ellas están en nosotros. Porque nosotras somos ellas. Y tiró la cuchara de palo a la hoguera. Brida continuó ejecutando los rituales que Wicca le había enseñado. Mantenía la vela siempre encendida, danzaba el ruido del mundo. Anotaba en el libro de las sombras los encuentros con la hechicera y frecuentaba el bosque sagrado 2 veces por semana. Advirtió, para su sorpresa, que ya estaba entendiendo algo de hierbas y plantas. Pero las voces que Wicca deseaba despertar no aparecían. Tampoco conseguía ver el punto luminoso. Quién sabe si aún no conozco a mi otra parte, pensó, con cierto miedo. Este era el destino de quien conocía la tradición de la luna. Jamás engañarse sobre el hombre de su vida. Significaba decir que nunca más, a partir del momento en que se transformase en una hechicera de verdad, iba a tener las ilusiones que todas las otras personas tenían en el amor. Significaba sufrir menos, es verdad, tal vez significase incluso no sufrir nada, porque podía amar todo más intensamente. La otra parte era una misión divina en la vida de cada persona. Aun cuando ella tuviese que irse un día, el amor por la otra parte, así lo enseñaban las tradiciones, era coronado de gloria, de comprensión y de una nostalgia purificadora. Pero significaba también que, a partir del momento en que pudiese ver el punto luminoso, no tendría los encantos de la otra parte del amor. Brida pensaba en las muchas veces en que se atormentó de pasión, en las noches que pasó despierta, esperando a alguien que no telefoneaba, en los fines de semana románticos que no resistían a la semana siguiente, en las fiestas con miradas ansiosas en todas direcciones, en la alegría de la conquista solo para probar que era posible, en la tristeza de la soledad, cuando estaba segura de que el novio de una amiga suya era exactamente el único hombre en el mundo capaz de hacerla feliz. Todo aquello era parte de su mundo y del mundo de todas las personas que conocía. Esto era el amor, y de esta manera las personas buscaban a su otra parte desde el comienzo de los tiempos, mirando en los ojos, procurando descubrir el brillo y el deseo. Nunca había dado valor a estas cosas, al contrario, pensaba que era inútil sufrir por alguien, inútil morirse de miedo por no encontrar otra persona con quien compartir su vida. Ahora, cuando podía librarse ya de este miedo, pasó a no estar segura de lo que quería. ¿Es que realmente quiero ver el punto luminoso? Se acordó del mago, empezó a creer que él tenía razón, y la tradición del sol era la única manera correcta de lidiar con el amor. Pero no podía cambiar de idea ahora. Conocía un camino, y tenía que ir hasta el final. Sabía que, si desistía, iba a ser cada vez más difícil hacer cualquier elección en la vida.